La Voz de América presenta Buenos Días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. El huracán Milton sale de la Florida como categoría 1 luego de pasar por toda la península dejando grandes daños. El presidente Joe Biden ratificó su apoyo a Israel mientras la incursión terrestre en el Líbano sigue dando de baja a miembros del liderazgo de Hezbollah. Y la red social X empieza a retomar operaciones en Brasil para alivio de millones de usuarios. Hoy es jueves 10 de octubre de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. El destructivo huracán Milton sale de la península de la Florida, lo hace en forma de ciclón de categoría 1 y a la altura de Cabo Cañaveral, el principal centro de actividades espaciales de Estados Unidos. Milton tocó tierra como un ciclón de categoría 3 y el presidente Joe Biden, quien recordemos canceló su agenda internacional por unos días, advirtió de los potenciales peligros de este fenómeno y añadió: Insto a todos los que se encuentran en el camino del huracán Milton a que escuchen a los funcionarios locales y sigan todas las instrucciones de seguridad que dan. Luego de afectar la costa del Golfo y la costa del este de la Florida, Milton se desplaza con fuerza, registrando vientos de más de 130 km/h. Estos peligrosos vendavales y las inundaciones repentinas mantienen bajo emergencia a millones de residentes del centro y este de la Florida. Desde el Centro Nacional de Huracanes advierten del peligro de muerte en esas zonas de la Florida y en el sur del estado de Georgia. Anticipan que los vientos huracanados continuarán en las próximas horas, al tiempo que urgen a los residentes a permanecer resguardados en el interior y alejados de las ventanas. Los vientos vienen acompañados de fuertes lluvias que persistirán hasta horas de la tarde y que, aun cuando el ojo del huracán se ha desplazado, todavía suponen un riesgo de inundaciones repentinas y urbanas. En estos momentos, más de 3 millones de hogares y otras estructuras permanecen sin electricidad y por el momento algunas de las comunidades más afectadas se encuentran en el área de la bahía de Tampa, en el condado de Hardee y Manatee, donde los cortes de electricidad afectan a un 90% de la población. Otra de las grandes comunidades afectadas es la del condado de Hillsborough, también en la bahía de Tampa. Allí la empresa encargada del servicio y suministro de agua potable pidió a los residentes limitar el uso de agua de forma inmediata a medida que sus instalaciones también están siendo afectadas por el temporal y se desconoce cuándo podrán restablecer el suministro. También sucede lo mismo en la ciudad de San Petersburgo, donde las autoridades han advertido de cortes de agua a toda la población. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Y seguimos con este mismo tema. El huracán Milton tocó tierra poco después de las 8 de la noche del jueves y aún ahora, cuando ya los equipos de rescate están en el terreno, se puede sentir la fuerza con la que destruyó lo que todavía eran las cicatrices del huracán Helene. El gobernador Ron DeSantis advirtió que apenas las condiciones del tiempo lo permitieran, las brigadas saldrían para evaluar los daños y recomendó que después de la tormenta los ciudadanos permanezcan en sus hogares y los refugios por el peligro que representa el agua que sigue en las calles junto a cables eléctricos que pueden causar serios accidentes. Al mismo tiempo, pidió que se evite circular en vehículos para que los más de 9,000 efectivos de la Guardia Nacional que están en todos los condados puedan realizar sus labores. Más de 19 tornados precedieron la llegada del huracán el miércoles y provocaron una serie de destrozos. Uno de ellos se produjo durante la transmisión en vivo del meteorólogo Trent Arick del canal Fox, cuando golpeó el puente Matlacha que conecta Pine Island en la Florida y
parte de su relato. Tenemos una rotación muy clara que se muestra ahora mismo en las imágenes de velocidad. Esto está cruzando el puente Matlasha. Esta es la vista desde él hacia nuestros estudios, por lo que continuará moviéndose hacia el puente y pueden ver los vientos intensos cómo mueven nuestras cámaras y la rotación está empeorando y ahora está sobre el puente Matlasha y esto es simplemente increíble. Otro de los tornados que según informes preliminares dejó un saldo de muertos aún por confirmar se produjo en el condado San Lucie, ubicado cerca de la costa este de la Florida. Con su poderosa fuerza y su peligrosa trayectoria, el huracán Milton se convirtió en una amenaza muy poco común que avivó los peores temores de los expertos. Somos la voz de América desde Washington, D.C. Somos la voz de América y las noticias continúan. Mientras la agenda de campaña de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos se vio alterada por el huracán Milton, los candidatos a vicepresidente coincidieron en mítines en Arizona. El reporte con Gustavo Cherkis. En 26 días se realizarán las elecciones de Estados Unidos y los candidatos presidenciales, la demócrata y vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, vieron sus agendas alteradas por el huracán Milton y debieron cancelar algunas actividades por el riesgo que representa el fenómeno natural. Harris estuvo monitoreando la trayectoria del ciclón junto al presidente Joe Biden, mientras que Donald Trump acudió a un mitin en Scranton, Pensilvania, aunque previamente debió aplazar un evento virtual centrado en la atención médica y pospuso un foro público de Univision en Miami. Mientras, los candidatos a la vicepresidencia se convirtieron en protagonistas de campaña en las últimas horas y el demócrata y gobernador de Minnesota, Tim Walz, y representante republicano por Ohio, J.D. Vance, se presentaron en mitines en Arizona, uno de los estados clave que otorga 11 votos electorales y que ya comenzó la votación anticipada. Allí, como parte de su recorrido por el estado, el republicano Vance estuvo en Tucson y atacó fuertemente a la vicepresidenta Harris. Los latinos que llegaron a este país, que pagaron las tarifas y trabajaron duro, es un insulto para ellos tener a Kamala Harris dando la bienvenida a personas que rompen nuestras leyes. Tenemos que sacar a las personas que rompen nuestras leyes. Trabajamos para el pueblo estadounidense y el pueblo estadounidense está primero. Por su parte, el demócrata Tim Walz habló en Chandler, también en Arizona, y se refirió al huracán Milton afirmando que la unificación entre partidos para enfrentar los desastres naturales es crucial y sostuvo que la vicepresidenta Harris gobernará para todos los estadounidenses. Llegamos a un acto de campaña en Pensilvania cuando vio que de un lado de la acera estaban nuestros correligionarios y del otro los que votan por el Partido Republicano. Me dijo, no te olvides que hay que gobernar para ese lado de la acera y para el otro. Eso es lo que la gente espera. La vicepresidenta Harris planea retomar su campaña hoy cuando viaje a Arizona y Nevada, mientras que el expresidente Trump, junto a su compañero de fórmula, estarán en Detroit. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C. Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. En otra información, el presidente Joe Biden remarcó su férreo apoyo a Israel en medio de las operaciones militares de esta nación en Gaza y el Líbano durante una llamada telefónica con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, y ambos líderes debatieron temas como la posible respuesta de Israel a los bombardeos de Irán ocurridos el 1 de octubre. En un comunicado luego de la reunión, la Casa Blanca aseguró que los líderes también discutieron la urgente necesidad de renovar la diplomacia para liberar a los rehenes retenidos por Hamás en Gaza, una posición que fue subrayada en conferencia de prensa por el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Queremos llegar a un alto el fuego. Como dije, queremos llegar a una solución diplomática. La situación sobre el terreno ha cambiado con respecto a la situación de hace 2 semanas y esperamos que este cambio en la situación sobre el terreno cambie en última instancia el cálculo de Hezbollah. Poco después del llamado de los líderes, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, dijo en una publicación de X que la represalia de Israel contra Irán será mortal, precisa y sorprendente, para luego agregar: aquellos que intenten dañar al Estado de Israel pagarán un precio. Por otra parte, el ejército de Israel confirmó la muerte de Ahmad Mustafa al-Hali y Mohammad Ali Ahmad,
2 de los comandantes de Hezbollah involucrados en los ataques con misiles contra el norte de Israel. También las fuerzas israelitas informaron la interceptación de al menos 40 misiles en las últimas horas que habrían sido lanzados desde el Líbano hacia el este, los cuales habrían sido derribados por la cúpula de hierro. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania. La guerra había comenzado. Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana. Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania. Una cobertura completa y análisis a diario. Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes. Salvador no escapará a los efectos. El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería haciéndose audible la invasión en Ucrania. Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia. Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América. Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia. Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos, que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos. La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido. Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Nerima Bel Reyes, Voz de América, San Salvador. La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Y seguimos informando en Buenos Días América. Después de cumplir con las decisiones judiciales y ser liberada por la Corte Suprema de Justicia, la red social X está volviendo poco a poco a funcionar en Brasil. Edgar Maciel con los detalles. Caminando por las calles de São Paulo, no fue difícil encontrar brasileños que estaban aprovechando la oportunidad para regresar a la red social X. Luis y Rosa son un claro ejemplo. Me gusta usar Twitter y estoy feliz de que haya vuelto. Espero ver a todos mis amigos y a toda la gente allí. El regreso de X, de propiedad de Elon Musk, está ocurriendo de la misma manera que fue su bloqueo. De manera gradual, la Anatel, que es la agencia de telecomunicaciones de Brasil, ya ha notificado a las operadoras y se espera que la plataforma esté completamente restablecida para este jueves. La suspensión y el regreso de la red social fue una larga novela. Todo comenzó con la disputa de Elon Musk con el Poder Judicial brasileño al negarse a suspender cuentas de personas investigadas por el Tribunal Supremo, a mantener un representante legal de la red en Brasil y a pagar las multas millonarias por incumplir las órdenes judiciales. Fue solo a finales de agosto cuando el ministro Alexandre de Moraes bloqueó las cuentas de otra empresa de Musk, Starlink, y ordenó que la red social fuera sacada del aire, que el multimillonario cambió de postura y decidió cumplir con las determinaciones del Tribunal Supremo de Justicia. El martes, 39 días después de que X fuera sacada del aire, la Procuraduría General de la República dio un parecer favorable y el ministro Moraes
ordenó el regreso de la plataforma. En un comunicado, X dijo que está orgulloso de regresar a Brasil, brindando acceso a contenido a decenas de millones de brasileños, y afirmó que continuará defendiendo la libertad de expresión sin fronteras. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil. Por otra parte, persiste la incertidumbre sobre lo que ocurrirá desde el punto de vista político en Venezuela dentro de 3 meses, a partir del 10 de enero, cuando según la Constitución los presidentes electos asumen el cargo. Carolina Alcalde tiene los detalles. El ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia, actualmente en un exilio forzado en España, aseguró la semana pasada que volverá a Venezuela lo más pronto posible y dijo aspirar que la voluntad popular se concrete el 10 de enero, cuando según la Constitución venezolana el presidente electo debe asumir el cargo. La oposición, que asegura que se cometió un fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio, insiste en pedir al gobierno del presidente Nicolás Maduro, a quien el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador de los comicios, una negociación seria que conduzca a una transición en el país. El politólogo Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, estima que si se llega al 10 de enero con un clima relativamente normalizado, podrían surgir complejidades posteriormente. Si nosotros vamos de aquí al 10 de enero en un clima enrarecido, que amenaza con escalar un conflicto, con mucha presión internacional y con una presión nacional creciente, el 10 de enero puede ser un clímax que puede complicar las cosas mucho más después de la juramentación. El conflicto continúa sin resolverse, el conflicto está en una etapa de estancamiento. Para Luis Angarita, internacionalista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, es poco claro cómo actuará la comunidad internacional a partir del 10 de enero, pero considera que se están haciendo esfuerzos diplomáticos para tratar de llegar a esa fecha con mayores certezas. Quieren tratar de conseguir que hayan acuerdos, conseguir que hayan posiciones políticas mucho más consensuadas y evitar llegar a un 10 de enero con un escenario que te genera un escenario de incertidumbre terrible para todos. Más de 2 meses después de la elección, la autoridad electoral no ha divulgado los resultados desglosados, lo que ha sido cuestionado por decenas de países que no han reconocido a Nicolás Maduro como presidente electo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos. Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. De costa a costa. Toda mi familia está en... De frontera a frontera. Ecuatorianas que están llegando... Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica. A quien le hacemos un llamado para que estén... Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina. Las noticias siguen en Buenos Días América. El Congreso de Guatemala eligió a los magistrados que conformarán las Cortes de Justicia, mientras crece la expectativa por el trabajo que les espera al frente del organismo judicial. Eugenia Sagastume tiene los detalles. Los ojos de Guatemala y el mundo se centran en el trabajo que les espera a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 156 de las Cortes de Apelaciones que fueron electos por el Congreso de la República y que tomarán posesión el domingo 13 de octubre, como resaltó el presidente Bernardo Arévalo, quien destacó que se espera que velen por una justicia objetiva, clara y pronta. La nueva Corte Suprema de Justicia tiene la oportunidad para expresar en sus actos cuál va a ser la medida en que va a estar operando y contribuyendo al proceso de recuperación del sistema de justicia. Asimismo, el presidente del organismo legislativo, Neidy Ramos, resaltó que los nuevos magistrados deben responder al respaldo de los diputados, pues fueron electos con más de 100 votos.
Las votaciones fueron masivas. Todos los bloques en su mayoría estuvieron votando. Para el analista del Centro de Estudios Económicos Nacionales, Francisco Quesada, pese a las incidencias e inconformidades, hay que reconocer el cumplimiento del plazo que ordena la Constitución Política de la República. Hubo un trabajo esmerado por una buena parte de las comisiones de postulación y el Congreso pues hizo la parte política, se hizo dentro del plazo y eso es alentador. Los nuevos magistrados fungirán en el cargo por 5 años, de 2024 a 2029. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Mientras, en medio del alza de precios de la canasta familiar y la escasez de algunos productos, el gobierno boliviano determinó militarizar las fronteras para hacer frente al contrabando. Fabiola Chambi tiene los detalles. Desde hace varias semanas, ciudadanos reportan el incremento de precios de los productos de la canasta familiar, tales como el pollo y la carne de res, además de la escasez de arroz, un alimento esencial en la dieta de los bolivianos. E incluso se han registrado largas filas en las oficinas de la empresa de apoyo a la producción de alimentos, dependiente del Estado, donde se distribuye bajo control de carnet de identidad a un menor precio y ante la imposibilidad de conseguirlo en mercados populares. El gobierno del presidente Luis Arce determinó militarizar la frontera con Perú porque argumenta que los productos bolivianos son sacados del país para ser comercializados a un mejor precio y en dólares, específicamente en el mercado peruano. Y por eso la diputada Sara Crespo del Movimiento al Socialismo respalda esta medida. En una tienda vos encontrás un arroz que comprabas antes en 90 bolivianos, en una tienda la encontrás en 340, en la otra en 250. Se tiene que controlar. Tenemos que priorizar que la población primero se abastezca. Sin embargo, el diputado opositor de Comunidad Ciudadana, Miguel Roca, rechazó la militarización. Si usted es productor de arroz o de maíz o de lo que sea, en la frontera le pagan 10. Y aquí el gobierno dice tienes que vender a 7. Es descabellado, es no entender cómo funciona la economía. Según el presidente Luis Arce, Bolivia sufre el contrabando a la inversa por ser el país más estable económicamente y por haber sostenido una inflación baja durante años. Nosotros tenemos mejores y más bajos costos y por eso vienen a comprar aquí y vienen al país a quitarnos nuestro alimento porque es más barato, porque así lo hemos diseñado. El Instituto Nacional de Estadística informó que a septiembre de este 2024, Bolivia registró una inflación acumulada de 5,53%, la más alta de los últimos años. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania. La guerra había comenzado. Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana. Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania. Una cobertura completa y análisis a diario. Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes. Salvador no escapará a los efectos. El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la... haciéndose audible la invasión en Ucrania. Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia. Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América. Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El techo de tela del Tropical Field, casa de los Rays de Tampa Bay, quedó destrozado tras el paso del huracán Milton por la Florida el miércoles por la noche, con ráfagas de viento que superaron los 160 kilómetros por hora y lluvias que inundaron extensas zonas del estado. No estaba claro de inmediato si había daños dentro del recinto ubicado en la localidad de St. Petersburg. El parque de los Rays no se estaba utilizando como refugio, pero el Tampa Bay Times informó que se emplea como un sitio de preparación para trabajadores que fueron llevados al área para lidiar con las secuelas de la tormenta. El estadio se inauguró en 1990 y costó inicialmente $138 millones. Estaba previsto que fuera reemplazado a tiempo para la temporada 2026 por un parque de $1.300 millones. En el tenis internacional, Rafael Nadal anunció este jueves su retirada del tenis tras las finales de la Copa Davis que se disputarán en noviembre en Málaga, en el sur de España. El tenista de 38 años ganó 22 torneos de Grand Slam durante la era sin precedentes que compartió con sus rivales Roger Federer y Novak Djokovic, apodados los Tres Grandes. Realmente todo lo que he vivido ha sido un sueño hecho realidad, dijo Nadal en un video publicado en redes sociales. Me voy con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo, de haberme esforzado en todos los sentidos. En el video, que incluye un repaso por su trayectoria, el mallorquín indicó que su decisión se debió a sus persistentes problemas con las lesiones. La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Presentamos con orgullo la vida del pugilista mexicano Esteban "La Máquina" Osuna. Hay revancha, papá. ¿Cuánto tiempo? Gael García Bernal y Diego Luna están nuevamente unidos en pantalla gracias a la serie La Máquina. Los actores mexicanos interpretan a un boxeador y su manager. Ellos desfilaron recientemente en una alfombra roja con sus compañeros de elenco Lucía Méndez, Jorge Perugorría, Andrés Delgado, Karina Guidi, Darían Coco, Raúl Briones, Marco Ramírez y el director Gabriel Ripstein. García Bernal y Luna son también productores ejecutivos de la serie de 6 capítulos, Amigos desde la infancia. García Bernal y Luna han compartido créditos en Y tu mamá también, Chico Arotes, Rudo y Cursi y Casa de mi padre, y además son fundadores de la gira de documentales Ambulante. Luis Miguel inició el martes por la noche una serie de conciertos en la arena CDMX, con la que se convertirá en el solista con más fechas en el recinto. Tras su debut en ese lugar en 2023, el astro mexicano está ahora encaminado a presentar 10 conciertos más para un total de 18 en 2 años. Este año la gira de Luis Miguel ha visitado Colombia, Perú, Chile, Argentina, Estados Unidos, Canadá y España, entre otros países, y ha estado entre las más lucrativas a nivel mundial. Actualmente se ubica en el puesto 12 del top 20 de giras con mayores ingresos, según la publicación especializada Pollstar, indica la agencia AP. En su concierto del martes por la noche, Luis Miguel hizo vibrar a 16,000 asistentes, destacando su sección con mariachi, en la que incluyó el Son de la Negra, la Fiesta del Mariachi y la Viquina. Esta última es ya una pieza esencial de su repertorio. Además, hizo una versión mariachi de La Media Vuelta, un bolero incluido en su álbum Segundo Romance de 1994. Los boleros y baladas no terminaron ahí, también estuvieron en el concierto Por debajo de la mesa, No sé tú, Somos novios, Todo y nada y Solamente una vez. Luis Miguel cantó en inglés Come Fly With Me, un tema inmortalizado por su ídolo Frank Sinatra. Tras sus conciertos en la arena CDMX, Luis Miguel continuará sus presentaciones en otras ciudades mexicanas como Puebla, Querétaro, Cancún, Acapulco y Veracruz, y culminará su gira en el estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el 30 de noviembre. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet. Dicen que pasan las noches llorando por él.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.